Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto Técnico Laboral de Transporte, Movilidad y Administración. Quien les habla, un amigo más. Mi nombre es Oscar Prieto, gestor de proyectos en seguridad vial de la institución. Les damos un cordial saludo a todos los participantes que están con nosotros. Al momento tenemos 65 personas conectadas. Hoy vamos a tener un tema muy especial donde vamos a hablar de movilidad urbana. No sin antes dar un saludo pues a ese Día Internacional de la Seguridad Vial que se está llevando pues también para toda Latinoamérica. Quiero saludar al señor Fernando Rojas, si me estás escuchando en este momento, eh, para que podamos iniciar esta actividad. También de parte de nuestra organización, de parte de la gerencia, de nuestra dirección académica, un saludo muy especial para todos quienes nos están acompañando en esta tarde y para todos nuestros estudiantes también. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Fernando, muy Oscar, buenas tardes, ¿me ¿cómo oyen? estás? Perfecto. Uno, dos, tres. Sí, señor, muy bien, te escucho muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Buenas tardes a usted, a todas las personas que están conectadas y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias que nos estés acompañando en esta tarde. Qué bueno que nos puedas dar y contar de todas las experiencias que has tenido en este tema de movilidad. Entonces, bueno, antes de iniciar, queremos mostrarles un video y mientras tanto las personas que se van conectando o quienes aún tengan problemas de conexión, entonces ahí los vamos esperando. ¿Listo? Muchas gracias. En el Instituto Técnico Laboral de Transporte, Movilidad y Administración ITT, prestamos servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Bajo la aprobación de la Secretaría de Educación, ofrecemos más de 19 cursos cortos enfocados a la seguridad vial, a la mecánica de motos y a diferentes campos derivados del transporte, movilidad y demás actores viales de las ciudades y carreteras del país. Durante nuestra trayectoria hemos graduado a más de 300 estudiantes en nuestras carreras técnicas desde el 2017. Hemos brindado más de 739 cursos cortos y diplomados tales como Técnico laboral por competencia en educación y seguridad vial, Técnico laboral por competencia en mecánica de motocicletas, Diplomado en estrategias de formación desde la pedagogía para instructores en técnicas de conducción, Diplomado en investigación de accidentes de tránsito, curso en neurovial, curso de transporte de sustancias peligrosas, curso de introducción a electricidad y electrónica para motocicletas y mantenimiento preventivo, entre otros. En ITT seguiremos día a día trabajando con compromiso por y para la sociedad colombiana, formando personas profesionales, responsables, capacitadas y capaces de estar a la vanguardia de las necesidades que exige una movilidad responsable en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Para esta conferencia les quiero presentar al señor Fernando Rojas. Él es doctor en historia con maestrías en historia y gestión urbana. Él es profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario. Entonces, señor Fernando, muchas gracias. Un placer que esté con nosotros. Bienvenido a esta institución. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver si vamos a hacerlo de la compartida de pantalla, ¿verdad? Vamos a ver si lo logramos. Ok. Mientras tanto, pues me parece importante contarles un poco eh, cómo llego yo a este tema, porque pues yo no soy ingeniero, yo soy politólogo eh, y llego a este tema fundamentalmente como usuario del transporte eh, y encuentro que desde donde yo estaba trabajando, eso fue en el año 2000 más o menos, 2001, yo Transmilenio empezaba a funcionar en Bogotá
Cancelar. Yo empecé a trabajar en el Consejo de Bogotá. Transmilenio empezó a funcionar en ese momento aquí en la ciudad. Y uno de mis trabajos o de mis funciones era hacer un recorrido permanente por Transmilenio eh, como usuario. Y ahí para mí fue muy importante eh, mostrarle a la gente, a los tomadores de decisión, la importancia que tenía que la gente, que esto no fuera simplemente una cosa rígida, ¿cierto? Una cosa de cargas, de vehículos, sino que había carne, había corazón, había seres humanos que estábamos ahí montados. Eh, y a partir de eso fui a Brasil a hacer una maestría en gestión urbana enfocada en la gestión del transporte público, con el objetivo primordial de tratar de entender cómo eh, se podían diseñar políticas públicas mucho más eficientes y mucho más humanas, llamémoslo de esa forma. Y ya llevo más o menos 20 años trabajando ese tema. Siempre, bueno, la mayor parte del tiempo fue en el sector público, haciéndole seguimiento a las políticas de los alcaldes y bueno, y hoy estamos acá y es lo que quiero hoy tratar de plantearles como algunas reflexiones alrededor de qué pasa con la política, con la movilidad urbana post-COVID. Y vamos a trabajar, voy a poner aquí nuestro tiempo para que no nos vayamos ahí uno se emociona en este tema y podemos irnos de largo. Entonces, para tener más o menos un tiempo prudencial por si hay preguntas para que podamos trabajar. Entonces, bien, básicamente a mí me parece importante arrancar esta charla planteando, ¿estamos viendo toda la pantalla, Oscar? Sí, te confirmo, sí señor, estamos viendo ciudades, cuerpos vivos. Perfecto. Entonces, lo primero que me parece importante que tengamos en cuenta es partir de ese principio. Las ciudades son cuerpos vivos, las ciudades no son cuerpos estáticos, ellas se transforman, hay algunas que nacen, unas mueren, otras se reinventan, pero hay una dinámica muy fuerte que se da alrededor de la transformación de las ciudades, que en buena medida se da por factores naturales, por cosas de infraestructura, pero fundamentalmente se da por nosotros, por las personas. Y en buena medida eso se refleja en que a mediados del siglo pasado solo teníamos dos grandes ciudades de más de 8 millones de habitantes y hoy estamos hablando de por lo menos 10 megalópolis de más de 23 a 40 millones de habitantes que están por todo el mundo, ¿cierto? Fundamentalmente hay en Asia, algo en África y algunas cosas en América Latina. Pero eso lo que muestra es que en menos de 50 años tuvimos un crecimiento poblacional muy grande a partir de un fenómeno y fue la urbanización del mundo. Estamos en un momento en el que por primera vez en la historia de la humanidad el 55% de las personas vive en ciudades. Y ese es un elemento importante porque lo vamos a ver cuando hablemos del COVID. Pero hay un capítulo especial que es Colombia. Y Colombia no es diferente de esa tendencia, pero sí lo que muestra es una tendencia mucho más acelerada. Lo que vemos es que durante el siglo XX tuvimos un crecimiento casi que del 100% de las personas que vivían en las ciudades y hoy estamos hablando que Colombia es un país fundamentalmente urbano, donde cerca del 80% de las personas del país ya viven en ciudades. No voy a entrar a por qué viven en ciudades, más allá de saber que hay oportunidades, que puede haber trabajo, que hay violencia, que mucha gente dejó el campo, que hay desplazamiento. No vamos a entrar en ese detalle porque nos desviaríamos de la discusión, pero lo que sí es importante es que estamos al borde de tener el 80% de los colombianos viviendo en ciudades. En ese sentido, si nosotros partimos de que las ciudades son cuerpos vivos, pues las ciudades se mueven.
y hay diferentes tipos de ciudades y para cada una de esos tipos de ciudades existen formas diferentes de moverse. Tenemos una ciudad que es la de los suburbios, muy de Estados Unidos, de las grandes avenidas, de los carros, donde tenemos a un lado la vida, llamémoslo la vida tradicional, la vida familiar, la vida de comunidad, y nos desplazamos a lugares a trabajar o nos desplazamos a lugares a temas de comercio, a temas de esparcimiento, pero el eje fundamental de esas ciudades pues es el carro y las avenidas. Tenemos la ciudad jardín, que tiene un componente muy parecido al suburbio, pero que intenta trabajar muy de la mano con el medio ambiente, de generar parques, de generar espacio público de calidad, alrededor de un centro, que es ese, llamémoslo ese jardín, ¿cierto? Ese espacio donde el medio ambiente es fundamental, donde hay vivienda, eh, pero que en buena medida también funciona muy a partir del carro, conectado a través de autopistas a otros nodos de ciudad, a otros, llamémoslo así, a otros asentamientos. Tenemos la ciudad vertical, que fundamentalmente está en Asia, donde además del metro, hoy encontramos que hay muchas ciudades que ya tienen unos sistemas de transporte rápido al interior de los edificios, por la gran cantidad de personas que viven y la variedad de usos que tiene el, la estructura, ¿cierto? El edificio como tal. Y tenemos una, obviamente pueden haber muchas más, pero quería plantear estos cuatro. Y la cuarta es la ciudad latinoamericana, que es una ciudad que no necesariamente es una ciudad vertical completamente, que tiene presencia de suburbios en algunos lugares, que tiene una estructura de extensión, ¿cierto? Aquí estamos viendo a Bogotá, que se construye a partir de los cerros orientales hacia el occidente, hacia el sur, hacia el norte, pero que en buena medida crece como una mancha hacia el occidente, pero no tiene un eje estructurador ni de transporte ni de vías, sino que simplemente a medida que va pasando el tiempo, pues va construyéndose, y eso obviamente genera unos desafíos gigantescos en materia de movilidad. Una estructura, básicamente, la ciudad tiene tres sistemas: uno de producción, que es donde están las materias primas, donde está la industria; el sistema de reproducción, que somos básicamente nosotros; y el sistema de movilidad, que se compone de un sistema de transporte que tiene un componente no motorizado, un componente motorizado. El no motorizado, donde está hoy la bicicleta y a pie, aunque ya en la bicicleta hay algunas variantes donde ya está la bicicleta eléctrica como tal. En el transporte motorizado tenemos el transporte privado, donde está la moto, el carro, pero también ya hay otras variantes que están ahí. Y en el transporte público tenemos básicamente tres espacios, donde está lo que aquí se conoce como el público de pasajeros, individual de pasajeros, que sería el taxi; el transporte público masivo, que ya es en riel o en BRT, que es el sistema de buses, de tránsito rápido de buses tipo Transmilenio; y tenemos el transporte público colectivo, que es el convencional, que en la mayoría de los países, de las ciudades de Colombia está presente, y que en Bogotá vendría siendo el SITP provisional o el SITP normal, los buses azules. Eso para dar una idea de la complejidad del sistema de movilidad que tiene una ciudad. Desde hace varios años viene dándose un giro muy fuerte en la forma de pensar el transporte y de dejar a un lado el transporte como se tenía pensado, de carga, origen, destino, pasajeros, vehículo que yo necesito para transportar a las personas, e incorporar el sistema, una visión de movilidad que es una visión mucho más amplia, que incluye cuatro elementos que yo creo que son importantes que los tengamos presentes. El primero es una política de transporte, tránsito y circulación. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo voy a estar preocupado por el contexto, yo necesito saber claramente cómo voy a mover a la gente,
cuál es el marco legal que tengo, necesito saber cómo va a poder funcionar el carro, si tengo unas normas, si tengo unos límites de velocidad, eso cómo va a funcionar. Creo que el principio base, y tal vez es una de las cosas que más me gusta a mí de esta transición, es que lo que busca la movilidad es garantizar el acceso amplio y democrático al espacio urbano. Para eso se priorizan los modos no motorizados y colectivos de transporte, pero ojo a esto, no se le declara la guerra al carro ni a la moto. Eso creo que es un elemento fundamental de esta visión. Y adicional a eso está basado en personas y no en vehículos, que es otro elemento clave para poder comprender la transformación del modelo que deberíamos incorporar en la discusión de la movilidad y del transporte en las ciudades. La pirámide de la movilidad es una pirámide muy conocida, que básicamente lo que dice es que debemos invertir la pirámide. Generalmente los peatones estábamos en la base, aunque éramos muchos y éramos muy vulnerables, la pirámide la dominaban en la agenda pública los carros y las motos. Lo que se está planteando es que en la parte de abajo están los carros y las motos, existen en la ciudad. Luego viene el transporte de carga, que es fundamental incluirlo a la hora de pensar la ciudad. Luego viene el transporte público, los ciclistas y los peatones. Esa debería ser la pirámide que oriente las discusiones alrededor de la movilidad en las ciudades. Y aquí viene tal vez uno de los elementos más interesantes, pero al mismo tiempo más difíciles, que ya más adelante los vamos a volver a ver, y es que esos pilares de movilidad están pensados en buena medida en ciudades o que ya están completamente desarrolladas y tienen recursos para hacer unos grandes cambios, o están en proceso pero tienen grandes cambios, pero para ciudades como las nuestras son muy complicadas de manejar, pero en buena medida marcan un camino. El primero es no generar necesidad de viajes motorizados. El segundo es repensar el diseño urbano. El tercero es el nuevo abordaje de la circulación vehicular. El cuarto es promover medios alternativos de transporte. El quinto es la facilidad de acceso a los diferentes medios. El sexto es la priorización efectiva del transporte público. Séptimo, la reducción de las tarifas. Octavo, incluir en la agenda política. Eso así, y por eso quería leerlos, es el recetario. Pero cuando yo ya empiezo a mirar cómo funciona todo esto, ya empiezo a encontrar un problema. No generar necesidades de viajes motorizados. Eso implicaría que o vivimos o estudiamos cerca de nuestros lugares de trabajo, universidades o colegios. Eso significa que vamos a generar unos grandes movimientos de personas hacia esos lugares donde no necesariamente el suelo es barato, donde hay suelo disponible o donde hay servicios suficientes para que todos podamos vivir. Yo siempre he tratado de poner este ejemplo cuando me invitan a las universidades, es decir, eso significa que todos deberíamos estudiar cerca de la universidad donde vamos a estudiar, vamos a vivir cerca de esa universidad. Eso significa que debe haber un montón de suelo disponible para generar vivienda y que todos vayamos a vivir. Pero entonces, ¿voy a vivir yo solo o voy con mi grupo familiar? Pero ¿y si mi grupo familiar trabaja en el occidente de la ciudad, qué va a pasar con ellos? Y empieza la discusión de eso, cómo se va a manejar. Promover medios alternativos de transporte, buenísimo. Mover la bicicleta, la patineta, caminar, eso, como ya lo vamos a ver, en la teoría es maravilloso, pero en el día a día se vuelve más complicado. La multimodalidad, buenísimo, eso es importantísimo, pero si no hay una voluntad política para construir diferentes modos de transporte que sean eficientes, seguros y dignos, pues eso no va a funcionar y menos va a funcionar el transporte público. Ni que hablar de las tarifas, de la reducción de tarifas, ¿cierto? Que ya otra vez más adelante lo vamos a tocar, pero en la mayoría de los países las tarifas del transporte público son subsidiadas, ¿sí? Se generan con recursos públicos, se generan unos recursos, ¿cierto? Se da una plata adicional para que no se pague con el bolsillo únicamente de los usuarios, porque eso es casi que imposible mantenerlo. Bien. Pero entonces vamos a usar a Bogotá para tratar de ver un poquitico cómo es esa realidad. Que si tenemos personas de otros lugares, pues pueden ir aterrizando este ejemplo con sus ciudades y con toda seguridad no va a cambiar
de forma radical. Puede tener algunos elementos diferentes, pero no va a cambiar pues mucho. Lo primero es que en Bogotá, estamos hablando de la pirámide, nos han hablado entonces del rey peatón. Y en este momento, según la encuesta de movilidad 2019, estamos teniendo alrededor del 23% de los viajes diarios, de unos 14 millones de viajes. Del total de esos 14 millones de viajes, el 23 se hace a pie. Distancias de caminar entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros, y eso es un gran avance. Pero lo que no hemos logrado tener precisión, y ahí vienen las primeras discusiones, es si la gente camina porque le gusta caminar, o porque le toca caminar, o porque no tiene plata para poder pagar un transporte público. Y ahí empiezan las variantes que hay que tener en cuenta y que hay que empezar a discutir. Porque además ese peatón se estrella con dos realidades. Las ventas informales, alrededor, hay un censo que tiene alrededor de unos 15.000 vendedores ambulantes, pero pueden haber más, y alrededor de unos 17 a 19.000 metros cuadrados ocupados en la zona central. Eso significa que yo como peatón, cuando voy haciendo mi viaje, pues voy a encontrar un montón de obstáculos. No tengo andenes continuos, no tengo buena señalización, no tengo buena iluminación, no tengo buena arborización. Entonces, caminar o privilegiar al peatón no es simplemente decirle a la gente vaya y camine. Tenemos que garantizar de una forma efectiva la forma en que las personas van a poder moverse por la ciudad. La bicicleta. Claro que es el momento de la bicicleta. Maravilloso ese modo de transporte. Me encanta. ¿Sí? Vamos a ver en la imagen que Bogotá hizo una apuesta gigantesca en la construcción de ciclorrutas, con una apuesta muy grande entre el 98 y el 2000, durante la primera administración de Enrique Peñalosa, pero hay que reconocer que la persona que abrió el espacio para que las bicicletas empezaran a moverse por la ciudad con infraestructura fue la alcaldía de Antanas Mocus entre el 95 y el 97. Luego, entre el 2001 y el 2014, tenemos una reducción del número de kilómetros que se construyen. Y eso obviamente tiene un efecto sobre el número más bien, sobre la seguridad con la que los ciclistas se mueven por la ciudad. Porque claramente, hoy estamos hablando en Bogotá de 800.000 viajes en bicicleta. Eso es un montón de gente en bicicleta, pero tenemos un problema. Se están robando alrededor de entre 19 y 22 bicicletas por día. Y las zonas están más que definidas. Alameda del Porvenir, Alameda del Humedal Juan Amarillo, la calle 80, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, tenemos Mártires, en algunos lugares tenemos la 13 en Chapinero, pero resulta que no hemos logrado que las autoridades tomen unas medidas lo suficientemente efectivas para que ese robo se reduzca. Y en la medida en que la gente tiene miedo de que la roben, pues vamos a tener un palo en la rueda para que la bicicleta siga creciendo. Pero tenemos un segundo elemento que me parece clave, y es que tenemos un desafío cultural en la masificación del uso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque en la medida en que más personas se muevan en bicicleta, necesitamos que esas personas se conviertan en ciudadanos modelo, que sean personas que respetan las normas, que respetan al peatón, que respetan la velocidad, que no hacen contravía. Pero al mismo tiempo necesitamos que trabajar con los conductores de los vehículos, de los carros, de las motos, de los buses, de los camiones, con los peatones, para lograr encontrar un camino y que interactuemos de la mejor forma para que la movilidad realmente tenga sentido. Yo lo resumo como: si nos organizamos, todos cabemos, pero si cada uno empieza a jalar por su lado, pues va a ser muy complicado, ¿cierto? Eso no va a funcionar. Promover el uso de la bicicleta va más allá de la infraestructura. Tenemos un gran desafío en este tema, porque sé que hay muchas mujeres que nos están viendo. Tan solo el 25% de las personas que se mueven en bicicleta son mujeres. Tenemos un desafío gigantesco en lograr que las mujeres se apropien de la bicicleta, pero para eso tenemos que tener infraestructura más amigable, tenemos que garantizar mayor seguridad, y sobre todo tenemos que trabajar
para un cambio, para que ese cambio cultural del que estábamos hablando también pues las beneficie a ellas, que están continuamente expuestas a inseguridad, a acoso, a circular en las noches para ellas es muy, muy difícil. Bien. Yo tengo un principio, y es que la movilidad urbana no cambia por decreto ni a la fuerza. Esto cambia con ejemplo, con alternativas, pero sobre todo entendiendo qué es lo que la gente quiere. Llevamos 20 años con este discurso de guerra contra el carro, en el que nos decían no construyamos más vías porque nos vamos a llenar de carros. No construimos vías y nos llenamos de carros, y tampoco tenemos vías. Lo que no se ha logrado entender es que tenemos muchos lugares en la ciudad que no tienen vías, pero en esas vías no solo se mueve el carro particular o la moto, tenemos vías por donde también se mueve el transporte público. Son vías que son necesarias para que salga la gente de Suba, de Engativá, de Fontibón, de Kennedy, de Usaquén, de donde queramos ver, ¿cierto? De Usme, de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, de donde queramos, se necesitan vías para que el transporte público pueda llegar hasta esos lugares y sea una alternativa para la gente. Entonces, ahí hay un primer llamado de atención grande que se hace a los tomadores de decisión. Pero el siguiente es que hemos tenido un problema muy grande en el manejo, en la calidad que se le ha dado al transporte público, y eso ha llevado a que tengamos mucha gente que compra carros y motos. Soy partidario de promover el uso responsable y racional del uso del carro y de la moto, porque la moto tiene un componente muy fuerte de trabajo, de alternativa de movilidad, pero necesitamos que quienes se mueven en la moto entiendan de la responsabilidad que tienen que cuidar su vida, que lo importante no es llegar rápido, es poder llegar, ¿cierto? Y que así como yo estoy pidiendo, como se ve en la foto, donde aparecen los buses azules y la línea de motos, que así como la moto exige que se le respete un carril cuando va en circulación, pues se necesita que la moto entienda que en trancón no puede culebrear, porque eso va a generar mayor riesgo y va a tener la posibilidad de que tengamos accidentes y que eso colapse con la movilidad. Pero por el otro lado, es que el transporte público, al no ser lo suficientemente atractivo en seguridad, en eficiencia, en comodidad y en tarifa, pues ha llevado a que mucha más gente compre carro, como se ve en la otra foto. Bien, ahora tenemos una complejidad en este tema, y es que el transporte público, como el pilar de la movilidad, pues nos han dicho que vamos a tener un metro, que todavía no tenemos claro cuándo lo vamos a tener, porque la construcción del metro más o menos, una vez se firme el acta de inicio, va a demorar aproximadamente unos 6 años, 7 años en el mejor de los casos. Es un metro que desde donde yo lo veo, corre el riesgo de que nos pase lo mismo que pasó con el aeropuerto de Bogotá, que nos anunciaron la gran modernización del aeropuerto, y cuando entró en funcionamiento nos dijeron, qué pena, nos toca hacer una nueva modernización porque nos quedó pequeño por el volumen de gente que tiene. Entonces, que este metro nos termine quedando pequeño a Bogotá y que no responda a las necesidades de la ciudad. Tenemos un tema muy complicado con el servicio de taxi, porque el servicio de taxi está pasando por un golpe muy fuerte a su credibilidad, a la confianza, a la legitimidad que tienen. Y aunque la gran mayoría de los taxistas hacen muy bien su trabajo, pues hay unos que no lo hacen tan bien, y eso obviamente ha generado muchas tensiones y ha llevado a que el servicio se deteriore, y obviamente eso tenga un efecto negativo también en el negocio que hay detrás del taxi. Tenemos un sistema de transporte SITP, que son los azules, con un problema financiero gigantesco porque no tiene el número suficiente de pasajeros, con lo cual hay que subsidiarlo permanentemente. Tenemos un SITP provisional que de provisional lleva ya casi 2 administraciones, por lo menos el final de la de Petro y toda la de Peñalosa, y estamos arrancando con la de Claudia López y también existe. Entonces, ¿eso qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar? La gente todavía no lo entiende, no lo valora del todo bien, las rutas no llegan a donde la gente necesita. Entonces,
tenemos un problema para hacer que ese transporte público realmente cumpla con las necesidades con las cuales se diseñó y con las cuales funcionaría, cumpliría su objetivo en la movilidad. Tenemos una visión de la movilidad como una apuesta de largo aliento. Entre la primera administración de Peñalosa y la segunda de Moco se construyeron alrededor de 84 kilómetros de troncal, pero entre las administraciones de Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, más o menos, digamos que se llegó a los 20, 21 kilómetros. Eso no es nada en comparación con lo que la ciudad necesitaba. Y esto nos lleva a dos escenarios. Por un lado, Transmilenio fue recogiendo más demanda de la que podía llevar, fue llevando a más pasajeros, pero su infraestructura no podía crecer porque no tenía troncales. Entonces, eso llevó a un nivel de saturación y de deterioro de la calidad del servicio. Pero por el otro lado, al no tener una ampliación de la infraestructura de Transmilenio, pues obviamente tenemos un montón de lugares de la ciudad donde no hay oferta de ese sistema de bus y tenemos gente que no sabe cómo moverse, el SITP provisional, el SITP normal, las motos, y tenemos caos. Si eso le agregamos el componente político que tiene el hecho de que el alcalde Peñalosa sea sinónimo de Transmilenio, pues vamos a tener mayores problemas. Entonces, hoy esa apuesta de Transmilenio es un problema muy grande para la ciudad. Yo creo que el sistema debe seguir, yo creo en Transmilenio, soy usuario de Transmilenio, yo prefiero ir apretado pero rápido, pero eso no significa que todo el mundo lo quiera hacer. Tenemos problemas de hacinamiento, de frecuencias, de seguridad, ¿cierto? Un montón de cosas que hay todavía por mejorar, que durante la administración de Peñalosa se esperó que se diera, pero pues no pasó. Se hicieron algunos ajustes, pero no fueron lo suficientemente fuertes para lograr un cambio en la percepción de la gente y que la gente vuelva a ver a Transmilenio como una opción viable de movilidad que pueda llevarse a otros lugares. Eso claramente Transmilenio no reemplaza el metro y eso es un elemento clave en esta reflexión. En la medida en que Transmilenio empieza a saturarse en un corredor, es el momento de empezar a pensar en el metro en ese lugar, ¿sí? Para poder darle aire al corredor y poder darle mejor calidad de servicio a quienes ya se mueven en gran cantidad de viajes al día y que no se deteriore la calidad del servicio, la percepción del servicio, pero también la experiencia que tienen los usuarios. Entonces, esta es la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? La última que presentó. Aquí tenemos un aumento, el azul es 2017, 2019 es el naranja. Vemos que hay un crecimiento de 3 puntos en el uso del vehículo particular. Hay 3 puntos en el uso de la bicicleta. El taxi bajó 1 punto, el bus y el colectivo bajó 1 punto, bajó 5 puntos, Transmilenio está subiendo 2 puntos, el SITP bajó 3 puntos, la moto bajó 1 punto, pero entonces cuando yo empiezo a mirar todo eso hacia dónde se empieza a mover, empezamos a darnos cuenta que hay un movimiento difícil de rastrear de la gente, porque hay una gente que va al carro, hay una gente que va a la moto, hay otra gente que va a la patineta, pero no es claro todavía la ciudad a qué le apuesta y los ciudadanos cómo quieren moverse. Y cuando vemos la satisfacción de los modos de transporte, entonces ahí empezamos a entender varias cosas. Lo primero es que la satisfacción de la gente que se mueve en carro particular y en moto es muy alto, ¿cierto? Estamos hablando del 83 y el 90% respectivamente. La gente valora mucho caminar, satisfacción del 72%. En bicicleta tenemos una reducción de 2 puntos, que básicamente en el taxi, a pesar de la percepción del servicio de taxi, quienes lo usan evalúan bien el servicio.
¿sí? El hecho de que las plataformas digitales hayan llegado a generar presión sobre cómo se prestaba el servicio de taxi ha mejorado. La gente, aunque deja de usar el transporte provisional y el provisional lo evalúa muy bien, pero aquí hay un elemento clave, y es que la gente en el provisional puede negociar la tarifa, ¿sí? Puede decir, llévenos a, no sé, a 2, a 3 por 2.000, y eso obviamente mejora la calidad, mejora la economía. No importa que la gente tenga que ir apretada y que la ruta vaya entrando, no importa, ¿cierto? Eso para ellos es importante. En Transmilenio vemos un aumento de alrededor de 5 puntos, que básicamente están asociados a la movilización, pero todavía no se logra un giro grueso en la prestación de servicio que se está prestando. Entonces, hasta aquí esta es una radiografía pre-COVID. Es un poco larga, pero lo que nos permite saber es dónde estamos parados, porque, como les decía, coincide con el panorama que vemos en muchas otras ciudades. ¿Qué pasa? El COVID es tal vez la primera vez en la historia de la humanidad donde nos vemos afectados por una pandemia de efectos globales y simultáneos. Eso significa que en un mismo momento cientos de miles de millones de personas estamos guardados en nuestras casas. Estamos sentados frente al computador viendo cosas de entretenimiento, o el celular, entretenimiento, cosas de salud, de ejercicio, cosas de trabajo, lo que sea, ¿cierto? Y eso nos ha prestado, nos ha planteado un desafío gigantesco, porque tenemos alrededor de 7.2 millones de casos y 413.000 muertos en el mundo. Esa es una cifra actualizada hoy, donde encontramos a Estados Unidos, Brasil y Rusia como los países con mayores dificultades en este momento. Luego está Gran Bretaña, España, Italia, estamos hablando de Francia, India, ¿sí? Que tienen un problema muy grande de contagio y que plantea unos desafíos gigantescos. Pero como estábamos hablando de que las ciudades eran cuerpos vivos, pues aquí estamos viendo esa pandemia, cómo afectó esos cuerpos vivos y cómo obligó a cambiar las dinámicas de movilidad y plantea unos desafíos gigantescos para el futuro. Y aquí me parece importante plantear lo siguiente. Nadie tiene una respuesta exacta ni una verdad absoluta frente a lo que viene. Lo que funcionó en una ciudad puede no funcionar en otra. Lo que funcionó en un lugar no en otro. Puede ser una mezcla de cosas. Entonces a mí me parece muy importante, porque en la recta final ya de esta conversación, a mí me parece importante dejarles una gran reflexión alrededor de lo que pasa. Y es que esta pandemia puso en jaque los paradigmas, los modelos, los discursos que orientaron la planeación y la gestión de las ciudades durante, no sé, 50 años tal vez. Nos hablaron que teníamos que globalizarnos, ¿cierto? Que teníamos que estar interconectados, pero esa interconexión nos hizo extremadamente vulnerables, porque al cerrar los puestos de trabajo, los negocios en diferentes partes del mundo, pues terminó afectándonos a todos. Se habla de la densificación, se hablaba de la densificación como el modelo de ciudad que debíamos tener, pero resulta que ahora, por estar cerca en la densificación, pues es más fácil que nos contagiemos. Nos hablaban que el transporte público era la solución, pero ahora resulta que no podemos estar tan cerca en el transporte público, y que el transporte público no puede ser ya tan masivo. Entonces, eso nos genera unos problemas muy grandes a la hora de saber hacia dónde nos vamos a mover. Y entonces se empieza a plantearnos, decir, ojo, que esos modelos ya no funcionan. Que el distanciamiento social nos está planteando unos problemas, unos desafíos y unos cuestionamientos a cómo nos hemos movido a lo largo de todos estos años. Y entonces nos hablan de las ciudades de los 15 minutos. Claro, es un modelo muy valioso,
en ciudades que tienen buen transporte público, buena bicicleta, que son compactas y que en buena medida los lugares de trabajo, como les hablé al comienzo, y los lugares de estudio están cerca de los lugares de vivienda. Pero pensar en una ciudad de 15 minutos, donde las personas de Ciudad Bolívar, de Usme, de Rafael Uribe, de San Cristóbal, de la parte más occidental de Suba, de la parte más oriental de Usaquén, necesitan llegar al centro internacional ampliado para trabajar, pues eso no es viable. Entonces, aquí empezamos a pensar cómo va a ser esa nueva normalidad. Y a mí esa nueva normalidad me asusta, porque es que la normalidad anterior pues no funcionaba y nos generaba unos desafíos muy grandes. Yo soy más partidario de pensar en cuál es esa nueva realidad que nos vamos a enfrentar, y esa nueva realidad pasa por al menos 5 puntos de discusión que quiero dejar para la reflexión y que en buena medida terminarán siendo las respuestas que se construirán a lo largo de todos estos meses y años que vienen por los efectos que nos deja el COVID. El primero es si realmente el límite de ocupación máximo del transporte público es del 35%. Hoy salió un artículo muy interesante de discusión en El Tiempo y un editorial donde se estaba planteando de si se debería aumentar ese porcentaje, pero lo que a mí más me llama la atención es cómo vamos a financiar ese faltante en la ocupación del transporte público, porque sea el 35 o sea el 50, todavía nos falta el 65 o el 50% que tenemos que pagar. Y si solo se paga con la tarifa que paga el usuario, pues nos vamos a reventar. Y el transporte público va a dejar de ser atractivo para todo el mundo. Y ahí hay un llamado de atención para que el gobierno nacional entre a financiar esa tarifa y reformule la forma en que se está pensando la prestación del transporte público, porque ya como se venía haciendo, no es. Tenemos un desafío grande en que vamos a tener más carros y más motos, porque en este momento, aunque son un problema y una dificultad o un desafío para la gestión de las ciudades y la planeación, en buena medida, en la medida en que nosotros estemos involucrados o bajo el riesgo del COVID, pues el carro y la moto terminan siendo los modos motorizados más seguros, y eso va a llevar a que más personas se muevan en ellos. Va a ser un gran desafío para las ciudades y para los gobiernos. Nuevos escenarios y desafíos para la bicicleta, la patineta y otros modos, porque si yo quiero que la gente utilice esos nuevos modos, pues yo tengo que garantizar infraestructura, cultura, seguridad, y eso no es claro. En este momento casi que la idea es salgan, vamos todos, movámonos todos en bicicleta o en patineta, pero ¿y eso cómo lo vamos a resolver? ¿Sí? Eso no está claro todavía y puede terminar generando otro tipo de efectos negativos sobre los cuales ya hay que empezar a reflexionar. La ciudad para peatones, ¿por qué? Porque en la medida en que mucha gente toma la decisión de decir, no, yo voy a caminar, voy a tratar de hacer viajes caminando, pues yo necesito andenes continuos, seguros, uniformes, con rampas, necesito mejorar la señalización, necesito mejorar la semaforización, necesito enseñarle a la gente a caminar, necesito enseñarle a la gente a moverse en bicicleta, en patineta, a moverse en carro, en moto, usar el transporte público, porque en buena medida, y aquí hay un ejemplo que me parece chévere contarles, no sé si lo tengo aquí cerca para mostrarlo, no, lo tengo allí arriba y no alcanzo a cogerlo, pero bueno, es un libro... No hay problema, si necesitas estirarte, dale, no hay lío. Espérate a ver que yo lo tenía acá, y ahora no lo veo. Ay, se me perdió. Ya lo voy a ver y lo encuentro. Acá está. Es un libro que leí en la tesis del doctorado. Ahí se ve. A ver, miramos. Acércalo un poco más, por favor. A ver, bájalo un poquitico más. Ahí dice terror. No alcanzo a leer bien. Un poquitito ya más. Ya les leo. Ok. Se llama Terror y Utopía Moscú 1937. Y es un momento en el que en Moscú, bajo el régimen ya comunista, se plantea la modernización de la ciudad. Y uno de los elementos más interesantes para mí es que tenían que traer a mucha gente del campo a la ciudad
como mano de obra. Y uno de los elementos claves para poder lograr esa transformación fue enseñarle a la gente a moverse en el transporte público, saber que tenía unos horarios que había que cumplir, que había que caminar por un sentido o sea, si yo voy a salir, voy en un sentido, si estoy entrando, camino por el otro, pero no para generar esos nudos que se nos generan a nosotros. Entonces, el libro, y lo quería traer es porque me pareció interesante, es que si ya en 1937 había una reflexión sobre cómo enseñarnos a caminar, a movernos, pues es una cosa que tenemos que trabajar hoy, ¿sí? Es diferente moverse en bicicleta en una ciclovía a moverse en bicicleta como forma de transporte público permanente. La velocidad, el riesgo, ¿cierto? Todo cambia. Y eso es un elemento que todavía no se está trabajando, que hay que fortalecer, sobre todo en los niños y en las niñas, en los jardines, en los colegios, porque ellos son los que más van a entender sobre cómo moverse en el futuro, ¿sí? Ya los mayores pues son resabiados y muy seguramente no va a haber cambio con ellos, pero yo sí creo que es importante generar esa transformación. Y finalmente, el impacto económico y social de la crisis de movilidad, porque esto va a tener unos efectos sobre empresas que prestan el transporte público, el servicio de transporte público, sobre las personas que trabajan, ¿cierto? Los conductores, sobre la gente que utiliza el vehículo para trabajar, y eso no se habla, ¿sí? Y aquí hay un elemento clave y es que muchas personas que trabajan en el sector de movilidad están en la informalidad y la informalidad todavía no ha sido abordada por el gobierno nacional ni por las medidas de ayuda y eso nos va a generar unos desafíos gigantescos para los años que vienen. Quiero agradecer la atención de ustedes. Habíamos hablado que eran alrededor de 40 minutos, 39 minutos, 25 segundos. Para darle paso si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el cual podamos discutir. Bueno, Fernando, bueno, muchas gracias por la participación. Qué bueno pues conocer de historia, qué bueno conocer de ese tema de los 15 minutos. Es muy importante y mirar cómo posiblemente pueda llegar a funcionar o qué estrategias se pueden tener. Tenemos 3 preguntas, entonces de estas 3 preguntas pues nos quieren hablar de unos temas en particular, nos quieren hablar de un tema de migración, nos quieren hablar de un tema de seguridad vial, ¿sí? De los líderes de seguridad vial, nos quieren hablar también de un tema el tema de este tema social, cómo se ve relacionado con el transporte. Entonces nos pregunta la señora Dalia Rosa, no sé la señora Dalia Rosa si quiera emitir la pregunta directamente al panelista en este momento para que desactivemos tu micrófono y puedas hacer la pregunta. Señora Dalia, tenga usted muy buenas tardes. Hola, ¿me escuchas? Hola, señora Dalia. Bienvenida a esta ponencia. ¿Puedes, por favor, formular la pregunta que nos estás haciendo en cuanto a la movilidad cotidiana? Sí, bueno, yo quería preguntar con relación a lo que es el fenómeno migratorio venezolano y cómo la migración afecta de una manera o no lo que es evidentemente la movilidad, ¿no? O si podríamos pensar que es vinculante. Bien, Dalia, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Lo primero es que, claro, en la medida en que llegan migrantes, que quiere decir nuevos habitantes a la ciudad, pues eso va a generar una sobrecarga en el sistema de movilidad de la ciudad, ya sea en transporte público, en bicicleta, a pie, en carro, en lo que queramos. Van a estar ahí. El desafío como ciudad es responder a las necesidades de las personas que viven en la ciudad, sean permanentes, visitantes o que sean ocasionales, porque estaríamos generando una ciudad absolutamente segregada en la medida en que diríamos, en ese lado solo van a vivir los inmigrantes. No, eso no puede pasar. Parte de la riqueza de la ciudad está en la mixtura, ¿cierto? En el cruce, en la mezcla
de todos esos saberes, de todos esos talentos, de todas estas culturas para poder funcionar. Claro, no hay que, no hay que desconocer que el tema social de Venezuela ha tenido un efecto en la movilidad, sobre todo en el transporte público, porque la venta ambulante estuvo, digamos que había una presencia muy importante de personas de Venezuela. Pero antes de que estuvieran las personas de Venezuela, pues había colombianos, o había gente argentinos, o españoles, o había gente de muchos lugares. El problema no es de dónde vienen, el problema es que como país no estábamos en capacidad de ayudar a resolver ese problema, ese problema social, y en Transmilenio, pues por la gran cantidad de personas que había, pues había una alternativa de solución. Yo creo que la movilidad debe verse como algo más amplio, porque debe garantizar el acceso al espacio urbano. Eso para mí es clave, no importa de dónde venga. Si tenemos un problema social, pues necesitamos encontrar un camino para garantizar que el servicio no se vea afectado, o que la movilidad no se vea afectada. Y si en algún momento tenemos un problema de inseguridad, no importa de dónde venga la persona, sea colombiano, sea venezolano o sea extra, no importa, pues las autoridades deberán actuar con celeridad y con la justicia, acompañados de la justicia, para que los modos en los que nos movemos pues no tengan una afectación negativa, y la gente confíe en esos modos y los siga usando. Muchas gracias, Fernando. Gracias por esa explicación. Yo creo que de ahí también nos contestaste dos cosas, y es el tema de los vendedores ambulantes en el sistema. En este momento tenemos una pregunta por parte de nuestro señor gerente. Don Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, y para el doctor Fernando en especial, darle las gracias por habernos dado el privilegio de tenerlo en esta conferencia, y esperamos pues seguir contando con su apoyo. Doctor, en una de las intervenciones explicó claramente el tema de los biciusuarios. Digamos que nosotros como profesionales o digamos vinculados al tema de la seguridad vial, vemos que el tema de los biciusuarios es una situación bien compleja, puesto que ninguna persona para convertirse como actor en vía pública tiene que tomar ningún tipo de capacitación. Entonces al niño el papá le compró una bicicleta, y él pues empezó a hacer el ejercicio de salir a montar en la ciclovía, pero cuando ya se convierte en una persona, digamos, adulta, que tiene que ir al trabajo y utiliza el medio de la bicicleta, pues nos damos de cuenta de que cometen todas las arbitrariedades del mundo. Digamos, el ciclista no respeta el semáforo en rojo, quiere que le mantengan el 1.5 de distancia, pero él va por el sentido, digamos, al costado izquierdo del carril central. Quisiera saber qué piensa usted con respecto a cómo debemos de organizar ese tema de los biciusuarios. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, y claro que sí, en la medida de lo que yo pueda, estaré ahí acompañándolos. Creo que es muy importante, y valoro esos espacios donde uno puede interactuar y puede compartir reflexiones, porque como les decía, no son verdades absolutas, ¿cierto? Son reflexiones que vamos construyendo y que nos van a permitir a todos ir encontrando un camino. Mire, aquí hay voy a dividir la respuesta en dos. El primero es una anécdota, el segundo es ya la respuesta en sí. Cuando hace muchos años en una clase en Brasil estábamos teníamos una discusión sobre, llamémoslo, sobre autoridad, y un profesor utilizó un ejemplo que a mí me encantó y me marcó, y es: en una pelea entre el huevo y la piedra, no importa quién empezó la pelea, siempre pierde el huevo. Siempre. En este caso, no importa si el que comete el error, la imprudencia, es el ciclista, el peatón o el que va en un vehículo. Siempre va a ser, por lo menos socialmente, va a generar una presión a favor de los más vulnerables. Entonces, teniendo eso como principio, yo lo que planteo es lo siguiente. Nosotros,
como sociedad debemos dar una discusión al respecto en esa dirección. Es necesario que nosotros cualifiquemos y exijamos a quienes se mueven en bicicleta algún requisito que permita que esa persona se haya preparado para moverse por la ciudad, que esa persona tenga una garantía o un seguro por si llega a haber algún accidente. Yo creo que eso está en mora de discutirse, pero al mismo tiempo es muy importante que desde los cursos de conducción se empiece a trabajar en un capítulo muy fuerte de cuidado, de autocuidado y de cuidado del otro. Porque es clave entender que en el momento en el que yo me muevo en una moto o en un carro, yo no solo tengo un derecho, sino tengo una responsabilidad, ¿cierto? Lo mismo pasa con el de la bicicleta, pero todavía no está tan claro qué va a pasar con ellos. Yo sí creo, y por eso lo planteaba ahí, que debe haber un liderazgo mucho más fuerte desde el Estado en garantizar la cultura de la bicicleta que permita que el usuario de la bicicleta entienda qué es salir a la calle. Porque así como hay infraestructura y hay bicicarriles y hay ciclorrutas, hay lugares donde no hay. Y yo debo aprender a moverme en esa dirección. Porque es que muchas veces los accidentes no se dan porque el señor del carro o de la moto no sepan moverse. Es por la imprudencia de alguno de los otros actores viales. Entonces, en lugar de empezar a señalar, es que todos tengamos el mismo conocimiento y las mismas responsabilidades. Y a partir de eso, pues ya tendremos que darle un giro a qué sancionamos, cómo sancionamos, para poder lograr una movilidad mucho más segura para todos los actores. Mientras eso pase, mi recomendación fundamental para quien se mueva en carro, en moto o en cualquier vehículo es frene, tenga cuidado. No importa si usted iba bien o no iba bien. Si se va a estrellar o si golpea a un ciclista o a un peatón, claramente ellos van a salir más lesionados y eso va a generar un grave problema, no solo para el que está, llamémoslo, afectado, sino también para el que estuvo vinculado en el accidente. Entonces, soy más partidario de ir con precaución mientras todo esto se define. Gracias, doctor. Muy amable por la respuesta. Y quisiera hacerle un comentario para que su merced se lo lleve, digamos, en su global que tiene. Y es que los 760 centros de formación de conducción que hay en Colombia, estamos prestos a hacer esa, digamos, labor social en ayudar al gobierno nacional a que podamos nosotros fomentar, lógicamente, no solamente para los conductores de motocicleta, automóvil, camión, tractocamión, en las categorías diferentes que tenemos, porque evidentemente lo estamos haciendo. Lo que pasa es que, como usted decía, esto es una situación cultural, pero sí nos parece importante que el gobierno nos utilice a nosotros y que podamos hacer un trabajo mancomunado para poder orientar a esos biciusuarios. Porque la verdad es que todos los días encontramos, como usted decía, el actor vulnerable pues finalmente termina siendo el biciusuario y a veces, digamos, con culpa de él o sin culpa de él, pues se genera una situación que lleva un vehículo a patios, que genera una situación que nos pone, digamos, en una, valga la redundancia, situación complicada. Entonces, sí es viable que, como usted decía, y estamos en mora, podamos trabajar los 760 centros de formación en Colombia para ayudar a esa situación. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Buena tarde, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Nos quieren hablar algo acerca de hacer una comparación de este tema, y ya para cerrar, ya nos hemos pasado unos minuticos, y es el tema de el transporte referente a la seguridad vial. Entonces, nos están escuchando acá diferentes profesionales en la seguridad vial, muchos de ellos que se están formando para ejercer sus actividades. Tenemos una pregunta, una persona nos escribe, ella se llama Estefanía Rodríguez, quiero saber si está presente. Estefanía, muy buenas tardes. A ver, miramos. Sí, Oscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Te escucha el doctor Fernando Rojas. Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va dirigida en el tema de seguridad vial. Siendo experto en movilidad, ¿cómo exhortar a esos líderes y encargados del transporte masivo para incentivarlos a implementar las estrategias de seguridad vial que se ven en la norma 1503 del 2011? Puesto que todos tienen la obligación de trabajar estas estrategias para apoyar en la disminución de accidentalidad, pero veo como usuaria que estas empresas no lo hacen. Bien, muchas gracias, Estefanía. Mira, yo creo que nosotros normas tenemos para todo, pero tenemos un problema muy grande y es que eh, el Estado, por un lado, no ha logrado crear los mecanismos de seguimiento ni de ya, fiscalización, me parece una palabra muy fuerte, de supervisión, si quiere llamarse, para que eso se revise y se cumpla. Pero adicional hay un problema contractual y es que en la mayoría de los casos, quienes están al frente de la prestación del servicio quedaron con unas cláusulas que son medio laxas, ¿cierto? Que no son lo suficientemente estrictas para garantizar ese cumplimiento. Entonces, yo creo que se necesita sobre todo, y yo creo que cada vez hay más conciencia, que se vea la seguridad vial como una política estructural y transversal de el transporte, la movilidad, la planeación, donde uno quiera está involucrado. Entonces yo creo que es muy importante y en la medida en que desde cada uno de nuestros lados podamos ir haciendo presión y levantando la mano y levantando la voz para poder decirle a los tomadores de decisión, esto es importante que se cumpla y estamos colgados y estamos lejos y esto está generando problemas, vamos a lograr una transformación. Yo creo que, como te decía, hay cada vez más personas conscientes de este tema que están llegando a esos puestos de decisión y hay que aprovecharlos. Pero también es muy importante que desde esos centros de formación, como estábamos hablando ahora, también se logre capacitar a quienes van a estar al frente de un carro, de una moto, de un bus, de lo que sea, para lograr entender ese camino, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron el video del taxista que después de una discusión atropella a un ciclista. Sí, sí, así es. Es un tema que es complicadísimo, ¿cierto? Porque puede y ahí viene una tensión que para mí es fundamental, y es que muchas veces las empresas no tienen una corresponsabilidad con sus conductores, ¿sí? No, vamos a trabajar juntos porque es mi nombre el que está en la calle y el que yo necesito que lo deje claro, que lo deje en alto y que lo deje limpio. Entonces, necesitamos esas sinergias que se vayan construyendo para poder lograr que la seguridad vial sea una respuesta y sea una política transversal que permita proteger la vida y entender que no hay una muerte aceptable, ¿sí? Eso es un mensaje que yo creo que es muy importante que se trabaje desde todos los sectores. No es tolerable y que la mejor forma de evitar la accidentalidad, de reducir los riesgos es con el autocontrol y el autocuidado. El autocuidado es fundamental. Bueno, muchas gracias por este mensaje, de verdad muy enriquecedor. Hablamos de diferentes contextos, tocamos un poco de historia, tocamos urbanismo, tocamos cómo están haciendo otras ciudades en el mundo, hablamos un poco de lo que es nuestro transporte masivo, hablamos de cómo puede llegar a ser esta época post-COVID en materia de transporte, de movilidad, tocamos temas de migrantes también. Bueno, hablamos de ciclistas, hemos hablado de unos temas muy enriquecedores. Doctor, mil gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos los participantes, a los casi a los 97 participantes que tuvimos, muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mesa y pues bueno, les estaremos informando de siguientes conferencias. Doctor, mil gracias por habernos acompañado y un saludo especial desde el Instituto Técnico de Transporte. Muchísimas gracias por la invitación
Muy contento de tener toda esa convocatoria. Llegó mucha gente. Habíamos hablado que estos temas no siempre son fáciles, pero me encanta tenerlos ahí y ojalá haber dejado más dudas e inquietudes que respuestas. Y espero que nos veamos pronto otra vez. Muchas gracias. Listo. Doctor, Hasta luego. gracias. Muchas gracias a todos.